Gracias por continuar con nosotros este viernes aquí en Enlace Informativo. Bien, en el estudio me acompaña Alejandro Rangel, él es director de Mercado de Casas y bueno, como parte también de este contenido de calidad, de este contenido de valor que queremos generar hacia nuestra audiencia, bueno, viene a compartirnos los tips que debemos tomar en cuenta cuando vamos a comprar una casa habitación. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? ¿Qué factores debemos de seguir para evitarnos problemas posteriormente? Así que Alejandro, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Elliot. Buenas tardes, gracias por la invitación. Así es, no, pues gracias por acompañarnos. Obviamente comprar una casa habitación, es verdad un proyecto muy importante. Estamos hablando, vaya, de un bien inmueble que yo creo que el más importante es para una persona, para una familia, pero siempre hay que seguir una serie de consejos o de tips, ¿no? Antes de adquirir una casa, antes de comprar una casa habitación. Sí, claro que sí, Elliot, sí, como bien lo comentas, la compra de una casa habitación, pues es una de las decisiones más importantes, ¿no? de una persona, de una familia. Inclusive no es solamente una persona quien toma la decisión, sino son varios, se consulta pues con la pareja, con los hijos, para efectos de hacer tomar la mejor decisión, ¿no? Se dice que en México las familias promedio cambian 3 veces en su vida de una casa habitación, ¿no? Es un promedio, ¿no? Claro. Pero entonces sí es muy importante esta toma de decisión. En Mercado de Casas pues queremos darte pues unos consejos, unos tips para la hora de que estés en esa decisión, pues tomes precisamente la mejor decisión en tu compra, que evites problemas, que evites contratiempos, que evites perder tu patrimonio, perder tu inversión, perder tu dinero y sobre todo pues que tengas un poquito más de información a la hora de esa toma de decisión. Es por eso que traemos aquí algunos tips que queremos comentarles para efectos de que pues ahora sí que sea una decisión bien pensada y bien tomada, ¿no? Primeramente, si ya entrando en materia, es importante sobre todo a la hora de que ya visitaste tu propiedad. Vamos a ponernos en este contexto. Tú ya visitaste tu propiedad, ya viste la casa que te gustó, esta es la que te agrada de acuerdo a los espacios, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu ubicación. En esa parte es la decisión que tomas. Vamos a ver un poquito más acerca ya del proceso y del trámite. Primeramente hay que revisar, es muy importante revisar los antecedentes de la propiedad. Entendemos que no todos somos abogados, que no todos tenemos conocimientos de derecho, pero es muy sencillo. Hay que acercarnos con alguna persona que sepa o con algún inmobiliario o agente inmobiliario de nuestra confianza y primeramente hay que revisar esos antecedentes, que la persona que se ostenta como propietario verdaderamente sea el propietario de la casa, ¿no? Y esto es muy fácil, ¿no? Es únicamente verificar los antecedentes en el registro público de la propiedad. Si Elliot Valdés dice que es el dueño, bueno, vamos a ver que está a nombre de él. Si no está a nombre de él, no, pues es de mi papá o es de mi mamá, bueno, de mi hermano, bueno, ¿quién te da el poder para poderla vender? Bueno, aquí está mi poder donde represento a mi padre o a mi madre en la venta. Perfecto, esa es la primera parte, ¿no? También es muy importante verificar que la propiedad no cuente con ningún tipo de gravamen, o esté en algún pleito, algún litigio que eso sea un impedimento para poder escriturarla a tu nombre, ¿no? Es sobre todo, ¿no? Muchas veces vemos una propiedad, pero resulta que a la hora de que ya investigamos, no, fíjate que esto es una herencia, que la estoy poniendo a nombre de mío apenas y que estoy en el proceso de juicio, pero si puedes darme un anticipo y con ese anticipo yo voy adelantando eso. Tengan mucho cuidado en eso, sí, porque claro, muchas veces ese anticipo pues resulta que no alcanzó para terminar el trámite. Vamos a pensar que la persona lo está haciendo de buena fe, pero no le alcanza y ahí queda el anticipo. Entonces a la hora de pedirlo de regreso ya no se puede regresar porque ya se invirtió y ahora sí que quedamos empantanados en ese procedimiento. Entonces, sí, muy importante. Igual la propiedad puede tener una hipoteca vigente, un gravamen, eso está permitido. Tú a través de tu instrumento financiero, de tu crédito hipotecario que tienes para comprar, se puede pagar, es importante. Nada más ahí requieres pues sí la asesoría de alguna persona, de un agente inmobiliario profesional que sepa de estos trámites, pero que la propiedad que tú quieras comprar se esté pagando actualmente no es un impedimento para que tú la puedas adquirir a través de tu crédito hipotecario, ¿no? Ese es un punto importante.
Ese es uno de los primeros tips. También revisa que la propiedad sea susceptible de financiamiento para el crédito que tienes. Esto es muy importante. Muchas veces tenemos un crédito hipotecario autorizado, mucha gente tiene su crédito Infonavit, su crédito bancario y quiere adquirir una propiedad. Esa propiedad posiblemente no reúna los requerimientos técnicos, jurídicos para poder ser financiable por el instrumento, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? A veces vemos propiedades que están ubicadas o construidas en 2 terrenos. Tú la ves y físicamente es un solo terreno, pero resulta que estas son catastralmente hay 2 terrenos, ¿no? Es el terreno, por decir, 1 de la manzana 4 y el terreno 2 de la manzana 4. Para poder ahora sí que muchas instituciones para poder financiar requieren que legalmente esos 2 terrenos se conviertan en uno. A eso se le llama una fusión. El lote 1 y el lote 2 se convierten en lote 1 de la manzana 4, en un solo lote. Entonces, ese trámite se puede hacer, pero es importante hacerlo previo, hacerlo antes, para poder ahora sí que financiar la propiedad. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay varios ejemplos. Por ejemplo, también hay propiedades, hay instituciones financieras que no aceptan que el techo sea de madera. Hay propiedades, la mayoría, digo ya, por ejemplo, que la propiedad cuente con algunos muros o que sean en su mayoría con muros, por ejemplo, de adobe, pues ya no es susceptible de financiamiento. Sí, claro. El tiempo, material los que servicios, materiales. Hay materiales que no pasan el financiamiento. Entonces todo eso tienes que investigarlo muy claramente con tu institución financiera antes de irte a dar un anticipo, un enganche o pagar un depósito en garantía, ¿no? Eso es importante también. ¿Para qué? Para que no tengas ese problema, ¿no? Otro tip también importante es que debes de verificar cuál es el tope de financiamiento que te otorgarán en función al avalúo de tu propiedad. Mucha gente piensa que si la propiedad vale $1.000.000 y te prestan $1.000.000, puedes ir a comprarlo. No, normalmente las instituciones te prestan entre el 90 y el 85% del valor de la propiedad, ¿no? Entonces, buscamos que a lo mejor la propiedad nos dé, si queremos que nos presten el 100% del valor de la propiedad, buscamos un avalúo más alto. A veces se puede, hay propiedades que no, ya es muy difícil que una propiedad dé arriba de su valor avalúo, porque están muy controlados ahí los peritos valuadores en ese aspecto. Entonces no es tan fácil, tenemos que ser muy cuidadosos. Normalmente, y así lo exigen las instituciones financieras, uno tiene que traer un 10% para pagar como anticipo del valor total de la propiedad, más los gastos de escrituración y titulación de la propiedad, que aproximadamente es otro 5 a 6% adicional. Quiere decir que debes de andar más o menos tú con tus recursos como entre el 15 y el 16% del valor de la propiedad, de la casa, del valor de la casa, que eso es lo que tú vas a tener que poner para que la institución financiera te preste el otro. Hay casos, como en el Infonavit, como en otros casos, que a lo mejor te prestan el 100%, te prestan un poco más, pero hablando de una institución bancaria, más o menos ese es el esquema que se maneja, ¿no? Entonces, eso es muy importante, verifica muy bien para que no tengas ese problema a la hora de que, no, pues el avalúo no me da y ese tipo de cosas que ya a veces hemos escuchado historias de terror en cuanto a eso, ¿no? Así es. Y otro punto muy importante a la hora de los pagos, recuerda que últimamente ha habido legislaciones, leyes que regulan la venta de propiedades. Hay personas que quieren pagar una propiedad y traen el dinero de contado, lo traen en la mano, lo traen en efectivo. En efectivo, sí. Lo guardaron y es producto de su ahorro, lo guardaron en el colchón. La ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la conocida ley antilavado, te permite únicamente pagar ahorita hasta 678,000 pesos en efectivo. Si tú vas a comprar una casa de 2 millones de pesos, lo único que puedes dar es esa cantidad. Lo demás tiene que ser pagado a través de transferencias o cheques. No puedes pagarla completamente. Estarían incurriendo en un delito tanto el que la compra como el que la acepta, y el notario no te va a permitir escriturar una propiedad de ese tipo. Sí, entonces, tiene que ver también el tema del notario, la escrituración, etcétera, ¿no? A partir de ahí te dicen, ¿sabes qué? Nada más hay este límite y tienes que sujetarte. Tienes que sujetarte, no puedes pagar más de esa cantidad, eso está establecido de esa forma. Entonces, ahora sí que es importante que tú como comprador sabes que tienes que tener tu dinero bancarizado, tienes que tenerlo en tu cuenta para poder hacer el pago, ¿no?
Y muchas veces la gente no es porque el dinero te venga de alguna fuente ilícita, ¿no? Únicamente es parte de tu ahorro, pero pues lo guardaste en el colchón, como se dice, ¿no? Sí. Entonces a la hora de querer pagar dices, no, pues es que mi dinero no vale. Sí, tu dinero vale, pero nomás puedes hacerlo por ley hasta esa cantidad. Así es. Entonces es importante que de esa forma se maneje, ¿no? Y por último, uno de los puntos importantes que quiero aquí comentarte, Elliot, es el tema de los gastos. Fíjate que hay alguna confusión a veces de que en una operación de compra-venta me dice, oye, ¿qué gastos le corresponden pagar a mí como parte compradora? O ¿qué gastos le corresponde dentro del proceso, trámites, le corresponde pagar a la persona que está vendiendo la propiedad? Sí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque luego dice, no, pues es que tú pagas esto, yo pago esto. Entonces, a la hora de la hora, pues no. Aquí, más que nada, no hay una ley, una disposición que se diga, mira, tú tienes que pagar esto, pero de acuerdo a lo que viene siendo cómo se manejan este tipo de operaciones, ahora sí que a las prácticas que se dan día a día en las operaciones inmobiliarias, los gastos que le corresponde pagar, en este caso a la parte vendedora, al vendedor del inmueble, al propietario del inmueble, básicamente viene siendo, por ejemplo, el deslinde certificado, ¿no? Un deslinde, que es un documento que establece las medidas del terreno donde está la propiedad que se va a vender. Ese se tramita en catastro. Ese es un documento que tiene que aportar la parte vendedora, tiene que manejar el certificado de libertad de gravamen fiscal. Es un certificado que también se emite en catastro, donde vienen los sellos y las firmas de diferentes dependencias, donde establece que no tienes adeudo ante la sede, ante el predial, ante el agua, ante la comisión ¿cómo se llama?, de pavimentación, ciertas dependencias, junta de urbanización. Junta de urbanización, exactamente, para efectos de que la propiedad demuestre que no tiene gravamen. También tienes que exhibir un certificado de libertad de gravamen del registro público, donde establece lo que se le llama también como certificado hipotecario, ¿no? Que no tiene una hipoteca, que no tiene un gravamen, un litigio, que no está grabado ante el registro público. Ese es el documento que también tienen que manejar. Tienen que pagar todos los servicios, lógicamente, tienen que pagar lo que viene siendo, si hay algún requerimiento de fusión o subdivisión que se tenga que hacer, bueno, ahí normalmente lo paga la persona que está vendiendo para regularizar su terreno, ¿no? Claro. Sí, si la propiedad, esto es importante, si la propiedad que se va a vender tiene alguna hipoteca, vamos a suponer que quieres vender tu propiedad y tú tienes una hipoteca con el Infonavit. Entonces, al momento de hacer la compraventa, se paga esa hipoteca al Infonavit. Esa cancelación de la hipoteca por el Infonavit, que es una cancelación del crédito de la persona que está vendiendo, tiene un costo de aproximadamente 2.500 pesos que se paga en la notaría. Y el notario elabora un protocolo de liberación de ese gravamen y lo entrega para efectos de que verdaderamente ya se compruebe que se canceló el gravamen ante el Infonavit, ya la propiedad ya queda libre de gravamen para ser, ahora sí, grabada por el crédito del comprador. Pero claro, ya queda cancelado. Ya queda cancelada. Ese gravamen, sí, es importante. Cuotas de mantenimiento también, si en algún fraccionamiento es privado, se manejan. Esos básicamente son los gastos que requiere llevar y pagar la parte que vende la propiedad, ¿no? Sí, claro, o sea, para prácticamente dejarle, vaya, libre en este caso al comprador, no sé, vaya a comprar una casa que tiene deuda pendiente con la CFE, con el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Mejor, claro. O sea, mejor de que deje todos los adeudos libres, porque también el comprador tiene algunos gastos, tiene que cubrir algunos gastos. Así es, sí. En este caso, el vendedor tiene que demostrar, y el notario se lo va a pedir así, que no tiene adeudos de ningún tipo, ¿no? Ahora sí que sí, libre de gravamen. Ahora sí, el comprador, en este caso, como compradores, ¿qué nos corresponde pagar? Como comprador, primeramente, lo que viene siendo el avalúo. El avalúo pues determina el valor de la propiedad, es indispensable para toda operación de compra-venta manejar ese avalúo. En algunas ocasiones, en operaciones que son de contado, bueno, el avalúo lo puede hacer un perito nada más, un perito evaluador. Si es una operación con Infonavit, tiene que ser un perito evaluador certificado por Infonavit. Y si es una operación con banco, el banco va a designar al perito que va a hacer el avalúo. Y el comprador ahora sí que le paga directamente al banco ese avalúo, ¿no? Entonces, esa parte, siempre el avalúo va a ir por cuenta de la parte compradora, ¿no? También el impuesto de traslado de dominio, conocido como ISABI, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, es un impuesto municipal, que es aproximadamente el 2% del valor de la operación o de avalúo.
ese lo pagas dentro de lo que vienen siendo, que se denominan gastos de escrituración, se paga en la notaría, se paga al notario y el notario va y lo paga directamente, ¿no? Muy bien. Sí, entonces es eso. La inscripción de compraventa en el registro público, que también es un arancel que se establece, que hay toda operación de compraventa hay que escribirla en el registro público, ese es un costo. Los honorarios del notario, muy importante. Sí, claro. Sí, si no te hace nada, no te hace ningún trámite. Es lo principal, ¿no? Entonces, ahí en la misma notaría se pagan los honorarios, sí. Esos honorarios también causan IVA, hay que pagar el IVA de los honorarios, es importante. En algunos casos, si tú tienes algún crédito hipotecario con algún banco, algunos bancos te cobran un porcentaje de comisión por apertura de crédito que va entre el 0.5 y el 1%. Y a veces hay bancos que tienen promociones y dicen 0 comisión por apertura, ¿no? En algunos casos, ¿no? Eso es de acuerdo a la política del banco. Si tú estás comprando una propiedad comercial, vamos a suponer que estás comprando este local comercial. Sí, ¿sí? Claro. Estás comprando un local comercial, hay que pagar IVA sobre las construcciones del local. El avalúo determina el precio del terreno y de las construcciones. Y en este caso, las construcciones generarían un IVA. Y ese sí lo paga la parte compradora, ¿no? Y por último, el impuesto sobre la renta, que lo va a pagar la parte, bueno, en este caso hay impuesto sobre la renta que paga cualquiera de las partes. En el caso de la parte compradora, la parte vendedora, perdón, el propietario, se me pasaba, él le corresponde pagar ese impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la utilidad que hizo a la venta de su propiedad. En algunos casos, en casa habitación, lo puede exentar, siempre y cuando demuestre que está vendiendo su propiedad con algunos documentos, pero solamente en casa habitación, que demuestre que está vendiendo su propiedad. La ley le permite exentar a una persona la venta de su propiedad, el ISR, cada 3 años, periodo de cada 3 años, sí. Y en el caso de la parte, la parte compradora, ¿cuándo le tocaría pagar ISR? Cuando el precio de venta de más del 10% abajo del avalúo. Si tú tienes un avalúo de $1,000,000 y estás comprando en 800,000 pesos, estás comprando abajo y se supone que tú tienes una utilidad, quien vende está teniendo una pérdida, entonces aquí se le llama ISR por comprar barato, perdón, y el que compra le correspondería pagar. Y ese ISR sería por la utilidad, ese margen de utilidad. Por la margen que se genere de la utilidad, exactamente, por eso. Entonces, ahí es cuando el que compra, al comprar una propiedad muy barata, abajo de su valor avalúo, pues le corresponde pagar. Entonces, así a grandes rasgos, estos son los gastos que les corresponde pagar tanto a la persona que vende y a la persona que compra. Y básicamente, pues esos serían algunos de los puntos importantes a considerar cuando vayan a comprar su propiedad, ¿no? Sí, claro, muy interesantes estos puntos que son básicos que se deben de seguir al momento de adquirir una casa habitación. Pero lo más importante, Alejandro, es que si alguien tiene alguna duda, si alguien requiere asesoría especializada, personalizada, pueden acudir a Mercado de Casas, ¿no? Así es, Mercado de Casas es una empresa de servicios inmobiliarios, la cual ofrece servicios de operaciones de compra, venta y arrendamiento de propiedades. Estamos muy enfocados en lo que viene siendo casa habitación, más sin embargo manejamos otro tipo de inmuebles también. Tenemos oficinas en Mexicali, tenemos oficinas en Tijuana también para nuestros amigos que nos siguen de allá desde la ciudad de Tijuana. Pueden entrar a nuestro portal, que es mercadodecasas.com.mx. Ahí mismo pueden contactar a uno de nuestros asesores a través de un mensaje, a través de nuestra página, un mensaje por WhatsApp, un mensaje a través de Facebook, de Messenger. También tenemos a través de todas nuestras redes sociales para poder atendernos, ¿no? O si gustan, no sé si me permites dar el teléfono. Adelante, aquí, por supuesto. Estamos en el 566-0060 aquí en Mexicali para cualquier duda, cualquier información. 566-0060. Excelente, pues bueno, acérquese a Mercado de Casas, un equipo de profesionales que le van a apoyar si usted quiere comprar, vender o incluso rentar una casa, un local comercial, etcétera. Alejandro Rangel, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Elios, muchas gracias por la invitación y gracias por tu programa. Bien, Alejandro Rangel, director de Mercado de Casas, y bueno, esperemos también bien que en posteriores ediciones nos acompañen siempre para ofrecer un tema interesante a nuestra audiencia. Hacemos una pausa, regresamos con más.